Un saludo de paz y bien para todos, un feliz domingo, como cada domingo, una pequeña reflexión frente al Evangelio de hoy. Hoy tenemos una lectura muy parecida a la de la semana pasada. La semana pasada Jesús anunciaba por primera vez su pasión y cuando Jesús dice cruz, cuando Jesús dice sufrimiento, Pedro inmediatamente reacciona y dice, no, esto no puede ser. Pedro entiende otra cosa. Él está pensando en otro tipo de gloria y Jesús entonces lo corrige y dice a sus discípulos y a toda la muchedumbre, mi seguimiento es de renuncia. Esto es la semana pasada, lo recordamos todos. El Evangelio de hoy es un poco como un espejo de este Evangelio, está construido bajo la misma dinámica. Jesús anuncia su pasión por segunda vez, el Hijo del Hombre tiene que padecer y ya no solamente Pedro, sino todos los discípulos reaccionan inmediatamente y la reacción es doble. Primera, de no entender y de no querer saber más, entonces no preguntan nada. Porque cuando nos hablan de sufrimiento y nos hablan de cruz, mejor no saber, no entender bien. Y lo segundo es, en lugar de ir en la dinámica de Jesús y decir, ok, ¿qué significa la cruz? Los discípulos empiezan a discutir por quién es el más importante. Es un diálogo de sordos. Jesús dice una cosa y los discípulos entienden completamente otra. Entonces, en este no entender, cuando los discípulos empiezan a discutir, Jesús no dice nada en la casa. Cuando llegan a Cafarnaúm, les pregunta, ¿de qué estaban discutiendo por el camino? Ellos no dicen nada por vergüenza, porque estaban discutiendo por quién era el más importante, pero Jesús sabe de qué están discutiendo. Y es aquí donde encontramos el mensaje del Evangelio de hoy, la respuesta de Jesús. Hace 8 días nos decía, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, y hoy vemos un ejemplo concreto de lo que significa negarse a sí mismo, y es no ver al otro como competencia, no ver al otro como uno sobre el que yo tengo que estar. Los discípulos estaban peleando sobre quién era el más importante, quién estaba por encima de los otros, y esa es la lógica de nuestras dinámicas sociales, familiares. ¿Quién manda en la casa? ¿El papá o la mamá? ¿El esposo o la esposa? ¿Los hijos o los padres? ¿Quién manda en una comunidad? ¿El párroco? ¿La catequista? ¿La sacristana? ¿Quién manda en la vida social, en la vida política? O sea, ¿quién manda? ¿Quién es más importante? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién puede ostentar más? ¿Quién tiene más títulos? ¿Quién es el senior? O sea, nosotros, todas nuestras estructuras sociales, absolutamente todas nuestras estructuras sociales están fundamentadas en alguien que es más que otros, y de alguna manera Jesús no está rechazando esto, sino la forma como la manera, el camino, como queremos estar por encima de los otros. Y muchas veces lo que hacemos para estar por encima de los otros es pensar demasiado en nosotros, aplastando al otro, pisando al otro, compitiendo con el otro, viendo al otro como competencia. Esto lo hacemos desde pequeños. Cuando nuestra madre nos dice, usted tiene que ser el mejor de la clase, tiene que tener las mejores notas, no le importen los demás, olvídese de los otros, es usted el que tiene que ganar, es usted el que tiene que ser mejor. Incluso las canciones de los niños. Cuando yo era pequeño o joven, la canción de moda era el intro de Pokémon en español latino, que dice, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Esta idea de tengo que ser el mejor, no sé si les tocó la misma canción o lo que les haya tocado, pero siempre la idea de yo tengo que ser el mejor, mejor que los demás, está en la raíz del problema, porque significa que yo solamente soy bueno, soy grande, en la medida en que soy mejor que los otros. Y entonces veo al otro como una amenaza. El otro, en lugar de ser para mí algo bueno, es algo malo, es una amenaza. Jesús dice, el que quiera ser grande, simplemente tiene que acoger al otro, acoger como un niño. Y esta es la clave. ¿Quién puede ver en un niño una amenaza? Es decir, cuando uno ve a un niño, yo llego y les presento a mis sobrinos. Este es mi sobrino David, más pequeño de mis sobrinos. ¿Quién puede verlo como una amenaza? O sea, ¿quién puede ver a un niño pequeño como esta es mi amenaza, esta es mi competición? Eso solamente lo vio Herodes cuando supo de Jesús y mandó matar a los niños. Pero un niño no es una amenaza, un niño se le acoge con ternura y sin ningún prejuicio y sin ninguna prevención. Jesús dice que así hay que acoger como se acoge a un niño. Y quien acoge como a un niño
Entonces ve a los demás como compañeros de camino ante los que no tienen que competir, y ese es el camino del servicio y ese es el camino de ser grande. O sea, para llegar a ser grandes, a nosotros siempre nos dicen, usted tiene que ser, mi mamá me decía, tiene que llegar lejos. Bueno, las mamás nos dicen siempre eso, ojalá lleguen lejos, sean grandes. Si nosotros queremos ser grandes hay dos caminos. Uno está el camino que la serpiente le propuso a Eva, piensa en ti, solo en ti, come la manzana o la fruta que haya sido, serás como Dios. Serás como Dios. Es la búsqueda de piensa en ti mismo y así serás grande. Es el camino uno. El segundo camino es el que Jesús nos propone hoy. No veas al otro como amenaza, deja de pensar que tienes que ser mejor que el otro, ve al otro como si fuera un niño, acógelo como un niño y sírvele. Y de esa manera serás grande, porque eso fue lo que el Hijo del Hombre hizo. Eso es lo que Jesús hizo. Entonces, de alguna manera el Evangelio de hace 8 días y el Evangelio de hoy son un mensaje complementario. Renuncia a sí mismo significa renunciar a las pretensiones de ser mejores que los demás y encontrar un camino de acoger a otros y crecer con otros. Feliz domingo para todos. Un saludo desde Casia. Sigo en el santuario donde las confesiones continúan durante todo este mes. Desde aquí una oración por todos ustedes. Santa Rita interceda por cada uno. Paz y bien.